Ahora es cuando en Radio Infinita. Estamos de vuelta, 7:42 en el estudio. Con nosotros, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero. Ministro, ¿cómo le va? Muy buen día. Ministro, todo muy intenso, todo. Usted dijo hace algún tiempo que el celular de Luis Hermosilla podía ser una caja de Pandora. Así es. Y nos estamos quedando cortos, porque esto termina siendo como las muñecas rusas, como las matrioshkas. Una abre una y sale otra, y después sale otra, y como de nunca acabar. Sí. Dejé partir preguntándole, y para despejar este tema, el cuestionamiento que le han hecho, porque dicen que usted asistió a una comida privada a la casa de la ministra Ángela Vivanco en abril del 2023. Sí. Recordemos el contexto de por qué asistió a esa comida. No, esto es producto de una pregunta que me hizo el Mercurio. Si Sí. tenía contacto, comunicaciones con la ministra Vivanco, si había asistido a alguna comida en su casa. Yo le dije que sí, y era la vocera. Y efectivamente yo recibí una invitación a una cena en su casa. Yo con ella no la conocía antes de ser ministro. Y por cierto, una invitación de cortesía, esas características yo la acepté, pero la acepté en razón de mi cargo, ¿no? En razón de... Yo no tengo amistad con ella, no había más que ir en mi condición de ministro de Justicia, y fue una cena donde habían otros profesores de Derecho. Y eso fue, y a partir de eso yo tenía... Profesores de Derecho, ¿qué más? ¿Había alguna otra autoridad? No, Ya. autoridad no. Y recuerdo que yo llegué entre medio de varios temas, y yo tuve contacto, comunicación y reuniones con ella en términos institucionales, pero la cena, un acto de cortesía en razón institucional, porque yo creo que esto es bien relevante. Son estas cosas, estos matices, pero que son importantes. Cuando uno no tiene amistad con alguien y ejerce un cargo público y recibe una invitación de esas características, no hay otra razón para poder asistir que sino la posición en la que uno se encuentra, especialmente cuando uno tiene la responsabilidad de llevar el vínculo legalmente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Ya, dos cosas. Uno, son este tipo de actividades al margen, digamos, de lo que se pueda hacer digamos, en un acto público, algo que de alguna manera uno debería dejar registrado en algún tipo de lugar, no sé si por lobby, pero que la vocera de un poder del Estado invite a un representante de otro poder del Estado a comer a su casa, ¿es algo que tenga que quedar registrado en alguna parte? En general, esa pregunta es válida para la invitación que podría hacer un diputado, un senador, un por ministro. Cierto, pero se la hago a usted en este caso. Sí, no, lo que pasa es que el criterio es válido en general. Sí, por supuesto, eso estoy pensando. Si hubiese sido un senador también, y probablemente esto habría levantado más suspicacias, pero también el ministro de Justicia, y uno dice, puede ser eventualmente incluso la contraparte en algún momento del Poder Judicial. Ese tipo de diálogo es bien habitual, Juan Manuel. Claro, pero no es lo mismo tener ese diálogo en la oficina del ministro o en la oficina de la vocera que en su casa de noche en una comida. No lo sé, yo en mi experiencia en el Congreso incluida, los diálogos son diálogos institucionales que se dan en distintas partes. Ahora, lo común no es sinónimo de lo correcto. Lo que quiero decir con esto es que hay un diálogo que es institucional. Para la legislación chilena en general no son parte de aquellas cosas que se debe dejar registro. Pero la pregunta es interesante desde el punto de vista dónde están los bordes. Sí, yo creo que es una pregunta relevante. Pero desde el punto de vista normativo, ahora, no hay obligaciones de registro cuando se producen diálogos entre autoridades. Ya, cuando se produjo esta comida, ¿se informó públicamente en algún nivel de la asistencia a comer a la casa de una ministra de la Corte Suprema que además era la vocera del Poder Judicial? Que yo sepa, no. Ya. ¿Cómo responde usted al emplazamiento que le hacen diputados de la UDI? Dicen que está moralmente invalidado para abordar el caso audio. Yo lo tomo eso es producto de una declaración que hoy hice en la mañana, que yo creo que los diputados de la UDI les informaron mal, inadecuadamente. Esto era a propósito de cuál era la situación que tenía Chile Vamos en relación a la información que había aparecido ayer a la tercera sobre el exministro Chadwick. Y yo lo que dije en general... Que intervino ya no siendo ministro, haciendo consultas a la CMF sobre ese TF. Y yo dije que había que hacer una distinción entre lo jurídico y lo legal, o sea, y lo político en el fondo, ¿no? Y que hoy día el sistema político en general nosotros tenemos una responsabilidad de encauzar una crisis que es de magnitudes bien significativa. Yo no me quedaría en una acusación. Nosotros hoy día tenemos un problema muy estructural en la Corte, que además está haciéndose cargo ella misma, mal que mal. No solo hay comisión de ética, hay un cuaderno de remoción abierto, y además tenemos la probabilidad de 5 o 6 acusaciones constitucionales contra el ministro de la Corte. A mí me parece que es una situación muy, muy, muy compleja. Y mi llamado ayer en la mañana fue, incluyendo Chile Vamos, es que esto requiere hacerse
cargo un encauce institucional, porque lo jurídico está perfectamente claro, ¿no? Hay presunción de inocencia, puede haber una discusión si llamados de ese estilo están dentro o no están dentro de la ley de procedimiento administrativo. Entonces es una discusión que es legal, pero yo creo que desde el punto de vista O sea, institucional... es legal y es ética, porque también lo investiga la Comisión de Claro, Ética. pero desde el punto de vista institucional, yo creo que no tengo registro de una tensión de estas características en el sistema judicial chileno. Lo que tenemos son, claro, situaciones de crisis previas en la década de los 90, seguidillas de acusaciones constitucionales, pero reunidos todas a la vez, no las tenemos. Y la pregunta es hasta cuándo soporta el sistema institucional si es que no le damos un encauce correcto. Cuando digo encauce no tiene que ver con que las investigaciones no se realizan. Es que cada una de las investigaciones se aborde adecuadamente y no estresemos el sistema institucional, sobre todo cuando estamos a un mes y medio de una elección. ¿La investigación se refiere a la investigación a cargo del Ministerio Público o la del Parlamento? No, es que hay tres que son distintas. Sí, pues, este es un caso donde se demuestra que las responsabilidades son independientes. Una es la investigación penal, donde el criterio es el Código Penal, y si hay delito o no hay delito. Otra es la investigación que realiza la autoridad administrativa, la Corte Suprema en este caso. Suprema, donde el criterio es buen comportamiento. Y otra es la responsabilidad política que tenemos, que es notable abandono de deberes. Cuando usted dice que la investigación se realice de forma correcta, ¿a cuál de las tres se refiere? No, me estoy refiriendo a las tres tienen que encauzarse correctamente. Que se encaucen correctamente las tres. Ya, voy a ir a eso en un segundo más, solo para cerrar el episodio Ángela Vivanco. ¿Tiene usted WhatsApp con Ángela Vivanco? Pero por cierto tengo comunicaciones con ella. ¿Sí? Ya. Son todas comunicaciones institucionales. Son todas institucionales. Así es. Y le generaría complicación que eventualmente se filtren esas comunicaciones? No. Ya, porque ahí no hay secreto, digamos, profesional. No, pero son vínculos, claro, son institucionales. Perfecto. Ya, déjeme llevarlo a el caso Vivanco para luego ir a los... Entre paréntesis, un ministro de Estado tiene comunicaciones con mucha gente por razones institucionales. No, sí, por cierto, como conmigo y como con muchas otras personas. Así es. Ministro, este episodio es previo a la divulgación que hizo CIPER el sábado de la noche de la conversación de Ángela Vivanco con Luis Hermosilla, que acredita, creo yo, de una manera bastante descriptiva, si es que todas las conversaciones de WhatsApp están transcritas tal cual como efectivamente fueron, porque al menos hay ahí una cierta duda que ha planteado la también abogado al respecto, que dice que necesita tener la claridad de que efectivamente lo que está escrito ahí es realmente lo que ocurrió. Pero hagamos de cuenta de que efectivamente es tal cual. Esta investigación viene de antes, que la estaba afectando a ella en la Comisión de Ética, y había un gran cuestionamiento, entre otros temas, por su participación como presidenta subrogante en la tercera sala, la Corte Constitucional, sí, ¿no? La sala constitucional de la Corte, en el caso de Codelco con esta empresa chileno-bielorrusa. Sí. Ya habían aparecido también otros cuestionamientos a la pareja de Ángela Vivanco. ¿Cuándo al gobierno se le encendieron las alarmas respecto de este caso en particular, el de esta ministra en particular? El de esta ministra en particular, a ver, en general al gobierno empezó esta preocupación en las filtraciones originales cuando estaban mencionados, esto a propósito del caso Topógrafo. Uh-huh. Porque en general la obligación del Ejecutivo es velar por el correcto funcionamiento del sistema de justicia. Pero ese es el momento en que el gobierno comenzó a observar esto con atención. No con una ministra en particular, ¿no? Sino porque ya ese tipo de comunicaciones podrían dar cuenta de información o contactos impropios que podrían generar controversia. Entonces, no es un caso en particular, sino que en general fue cuando comenzaron a hacerse público ese tipo de comunicaciones. Ahora, una vez que la Corte Suprema toma rápidamente la determinación, es un hecho bien inusual, ¿no?, que la Corte Suprema haya decidido saltarse, digamos, el proceso administrativo y automáticamente la suspenda y le abra el cuaderno de remoción. Sí. Eso no lo habíamos visto nunca, al menos yo revisando. Es que con Correa al Bulo hubo proceso administrativo. Hubo una sanción previa. Claro, una sanción previa. En el caso de Ángela Vivanco, la Corte lo consideró tan grave que rápidamente avanzó en este camino. Y sin embargo, usted mismo el lunes de la mañana, a la espera de lo que pudiese resolver ese pleno extraordinario, incluso había dicho que el presidente también tenía facultades en esta materia. Déjeme preguntarle, si la Corte no toma una determinación en el sentido de eventualmente remover de su cargo a Ángela Vivanco, ¿el gobierno sigue teniendo esa carta sobre la mesa potencialmente? No, porque la Constitución lo que entrega es la facultad del presidente para solicitar el inicio del procedimiento. Esa es la facultad que tiene el presidente. Nada más que eso. Nada más que eso. Cuando a mí me preguntaron el lunes en la mañana si el Ejecutivo... O sea, el Ejecutivo explicó que esta es la atribución. Sí. Y entonces
el presidente había citado extraordinariamente al Pleno, el Ejecutivo dijo que iba a estar a la espera de la decisión del Pleno. Una vez que se inició el cuaderno de remoción, la facultad del presidente... Ya no tenía sentido. Ya. Es que la facultad simplemente para solicitar el inicio del procedimiento. Esa es la facultad del presidente. Apelo a su experiencia en tanto abogado y observando la historia de cuestionamientos que hemos tenido en otras épocas con jueces. En este caso, aquí en particular, hay una duda que es bien profunda. Si es que efectivamente se llegase a probar, tanto desde la Corte Suprema como eventualmente en investigaciones penales, que Ángela Vivanco tuvo en su desempeño como integrante de sala digámoslo así, un criterio distinto al de el cumplir su rol como jueza, es decir, para favorecer a determinadas personas, sectores o incluso respondiendo a favores, ¿cuánto podría complicar todas las resoluciones adoptadas por la sala que ya haya integrado hacia atrás? Y que por lo tanto genere una duda razonable de que su voto no haya sido en función de la información que tuvo sobre la mesa, sino que más bien por intereses distintos. Bueno, el derecho tiene herramientas distintas para eso, ¿no? La hipótesis de un recurso que se llama recurso extraordinario de revisión requieren ese tipo de cosas si han existido delitos, que se acrediten esos delitos, si se aportaran antecedentes falsos, situaciones similares o si existió prevaricación. Pero lo segundo tiene que ver con el tipo de casos que eventualmente se resolvieron. Y en tercer lugar, una tercera variable, en organismos colegiados es el tipo de votación. No es lo mismo si una votación fue unánime que si una votación fue donde el voto, por ejemplo, de ella fue un voto decisivo, ¿no? Que hizo mayoría. Por lo tanto, la situación no es ex ante una respuesta categórica, depende de estas condiciones, en el fondo. Pero para eso, esencialmente, está apuntado en la idea que se acrediten delitos. Otra cosa distinta es la responsabilidad administrativa. Porque esto es bien... Por eso dice, son 3 tipos de responsabilidad con 3 estándares distintos. El estándar de buen comportamiento, un estándar de desempeño administrativo y no necesariamente penal, porque de lo contrario, todo ese tipo de investigaciones tendría que dar subordinada exclusivamente a la investigación penal. Ya. Correagulo es un buen ejemplo, ¿no? Se Sí. rechaza la acusación constitucional y después la Corte toma la decisión de su remoción. Estamos viendo un Congreso debatiendo ya al menos 3 acusaciones constitucionales, 2 que parecieran ya haberse más o menos enrielado en términos de los respaldos propiamente tal. Y estas 2 afectan a personajes que, más allá de si tienen, digamos, un perfil más conservador o más liberal, que es el caso de Ángela Vivanco y el de Jean-Pierre Matus, sí coinciden al menos en 2 elementos. Los 2 tuvieron WhatsApp con Luis Hermosilla y le agradecieron a Luis Hermosilla por las gestiones, desconocemos exactamente cuáles, pero uno las puede presumir, y ambos son abogados y no funcionarios de carrera, es decir, ocupando uno de los 5 cupos, ¿no? Sí. Que se reservan para los 21 miembros del máximo tribunal. ¿Cómo mira usted ese cuestionamiento? Porque ya al menos aquí hay una coincidencia. Ya cuando son 3 puede ser una tendencia, pero aquí al menos hay una coincidencia, ¿no? Que el hecho que sea... Que ambos sean externos, es decir, son colaterales. que son, Sí. que son colaterales a los que hacen carrera funcionaria y que pues uno de un lado y otro del otro, para decirlo así bien es fácil, sin embargo terminan agradeciéndolo al mismo personaje por las gestiones hechas para poder aparentemente haber llegado al cargo. Claro, hay varias cosas que son, si los agradecimientos son solo a Luis Hermosilla o es a más personas también. Claro, lo que pasa es que puede ser a Luis Hermosilla por lo que Luis Hermosilla pudo haber hecho con terceros. Claro, esto yo lo recojo a propósito de una afirmación que en algún momento hizo el ministro Jean-Pierre Matus cuando se le requirió en este punto, que él había hablado con distintas personas por si le preguntaban de su currículum. Yo creo que ambos dan cuenta de un elemento que es un poquito más estructural, Juan Manuel, y que tiene que ver con la reforma del sistema de nombramiento. Nosotros tenemos un sistema de nombramiento y esto tiene un impacto también en los jueces de carrera que genera un mecanismo para efectos de la decisión, tanto la conformación de la quina, o particularmente la conformación de la quina, de cuánto se evalúa los antecedentes y cuánto se conoce a la persona. Como no es un sistema que tiende a evaluar adecuadamente el sistema meritocrático, genera incentivos a contactos impropios, ¿no? Porque hay personas que no las conocen en el fondo, ¿no? Y ese tipo de contactos pueden ser o directos con quienes tengan que hacer esa nominación. Este es el debate en torno si los efectos de incorporar al Senado la reforma del 97 han sido positivos o han generado otro tipo de riesgo. Y ese tipo de contactos puede ser directo, o bien se requieren de intermediarios.
¿no? Que es el debate sobre Hermosilla, que no es la primera vez que tenemos un debate sobre intermediarios. Quiero recordar que en el pasado también hemos tenido la frustrada nominación de la ministra Luxig, tuvo que ver en parte con esta discusión del intermediario para poder obtener, ¿no?, un acercamiento a senadores. Entonces yo creo que lo que tenemos, además de aquellas que pueden ser conductas personales, o que pueden ser calificadas de impropias en el contexto de estas investigaciones, además tenemos un sistema que puede generar incentivos a ese tipo de contacto y, lo peor, a la participación de intermediarios, que es el intermediario con la autoridad o que debe hacer la propuesta o quienes deben votar por su nominación. Ya, ahora, aquí entran a batallar, digamos, los tres poderes. Uno podría considerar que, bueno, eso después, que hay un lobby para que lo incluyan en la quina, pero otra muy distinta, que probablemente de todo el más delicado, es que ese lobby derive en que escojan a uno de esos nombres para ser postulado al Congreso. Porque después puede venir el tercer lobby, ¿no? Es que es conseguir el respaldo de los parlamentarios para que voten a favor de uno, pero eso probablemente se diluye entre distintos legisladores. Pero distinto es que un presidente de la República escoja ese nombre y que ese nombre lo haya escogido por razones distintas a la de su mérito. Sí, ahora yo, que conozco al Ministerio de Justicia porque he estado ahí, es una decisión que se trabaja en el Ministerio de Justicia. Y recuerda que es una propuesta al Congreso. Y el Congreso es el que tiene que ratificar. Entonces le pregunto directamente cuál cree que fue el criterio que se utilizó para escoger, por ejemplo, a Ángela Vivanco. No lo sé, yo no estuve en ese proceso de nominación, yo lo miré desde afuera, yo estaba más bien... yo opiné de su nominación fundamentalmente por lo que implicaba los equilibrios internos de la Corte y particularmente la tercera sala. Pero el Ejecutivo, esto es lo que en mi experiencia, el Ejecutivo da sus razones en las audiencias públicas por las cuales se produce la elección. Ya, pero para entender bien, ¿cree que a ojos del gobierno del presidente Piñera cumplía Ángela Vivanco los criterios y los méritos para ser la candidata nominada, o que pudieron haber aquí batallado más bien algún tipo de lobby, presión o favoritismo por razones diferentes a la de su currículum para que finalmente fuera escogida? Porque ese es el cuestionamiento que subyace a partir de la conversación inicial de Ángela Vivanco con Luis Hermosilla, que le pide reunión para en el fondo poder conseguir esta nominación. Eso depende mucho de cuáles eran las nominaciones en disputa. El Ejecutivo, que yo creo que es exactamente lo que yo acabo de haber hecho con los ministros que se acaban de haber propuesto, explica las razones. De hecho, esto es público. El Ejecutivo expone las razones para defender ese candidato. Y luego los senadores toman la decisión. De hecho, en el debate sobre la nominación de la ministra Ángela Vivanco, ella no obtuvo todos los votos y de hecho tiene reproches bien significativos, entre otras cosas, por este vínculo con la política. Tenía que ver fundamentalmente, no solo ella tenía un currículum académico, era una reconocida profesora de Derecho Constitucional de la Católica. No, pero más bien pero luego su trabajo como abogado en temas como la píldora de día, claro. Su Entonces, trabajo político, su trabajo para defender posiciones de la Universidad Católica o de ciertos partidos en la píldora del día después. Ahora, yo quiero la despenalización del aborto entre causales. Como tú sabes, yo previamente a este cargo yo me he dedicado a estudiar las trayectorias judiciales. Una de las cosas que yo he aprendido es que cuando se eligen jueces creyendo que razonan judicialmente en los mismos términos que votan, suele ser un error. Por eso uno tiene que hacer una evaluación de su fallo. En el caso de los externos es más difícil, pero una de las cosas que siempre jurídicamente como que luego terminó siendo una novedad en los votos de la ministra Vivanco fue que en ocasiones era más bien que se sumaba una cierta interpretación progresista del derecho, en el fondo, ¿no? Eso fue muy evidente en temas de salud y otro tipo de aspectos. Lo que quiero decir con esto es que tampoco me parecería justo. Yo sé que tenemos un conflicto acá, y lo mismo aplica respecto al ministro Matus. En mi opinión, en el caso del ministro Matus, su proceso de nominación tampoco fue fácil. Él tiene una manera de comprender el derecho penal que no es generalmente compartido por un rango de penalistas, pero más o menos todo el mundo sabía su opinión. Pero yo dificulto en el caso de ellos dos, a propósito de esto, uno pueda, pura y simplemente, considerar que cada decisión jurisdiccional en la que participaron puede ser objeto de sospecha. Yo creo que también uno tiene que llamar a un cierto equilibrio y moderación en eso. Tenemos un debate en el que algunos han querido incorporar también al ministro Sergio Muñoz.
en la lista de acusaciones constitucionales. Usted ya ha expresado su punto al respecto. Primero, Muñoz no aparece mencionado el caso Hermosilla. Ahora no es obligatorio que aparezca mencionado el caso Hermosilla para presentar una acusación constitucional, pero esto es un caso que viene del año 2022. Hay quienes dicen que no es un mérito suficiente. Sí. Hay toda una discusión. Pero más bien quiero ir al fondo de tener un parlamento que pareciera estar negociando un PAC para que si la Corte va a quedar desequilibrada, que quede desequilibrada, pero lo menos posible en términos de conservadores liberales o según cómo votan históricamente quienes lo sienten más cercano, más lejano a su propio espectro político. Pero al mismo tiempo tenemos también que llenar 3 vacantes en la Corte Suprema y por lo tanto aquí estamos arriesgando una cuestión que es bien relevante, considerando la sustancia que representa el Poder Judicial y especialmente la Corte Suprema. ¿Cómo mira el Ministerio de Justicia ese debate de potencialmente 3 acusaciones constitucionales? Porque se mencionan a otros ministros, pero probablemente son estas 3 las que están generando esta discusión y se van a resolver a la vuelta del 18 y al mismo tiempo un gobierno que está medio paralizado en la nominación o en avanzar, en llenar esos 3 vacantes. Bueno, lo miro con mucha preocupación porque la nominación, nosotros hicimos la propuesta de 2 ministras de la Corte y el fiscal judicial, la ministra Jessica González, la ministra Mireya López y el ministro Jorge Pizarro. Los 3 en promedio tienen 30 años de carrera judicial. Estos son casos de los jueces que vienen de carrera. Finalmente se hizo la nominación, las audiencias públicas ya se realizaron, el Ejecutivo defendió cada uno de ellos y la votación va a ser el martes 1 de octubre. Y por la otra tenemos las acusaciones constitucionales que se dan en este contexto, en un contexto además en que la propia Corte a su vez está tomando su decisión, en un contexto en que además esto tiene impactos organizacionales no triviales desde el punto de vista de lo que sucede al interior de la Corte. Yo creo que la Corte necesita oxígeno, necesita nuevos perfiles, los nombres que ha propuesto el Ejecutivo está completamente convencido, yo lo expliqué, yo expliqué por qué el carácter judicial de cada uno de ellos es relevante. Yo creo que sería una fatalidad para el sistema institucional que el 1 de octubre esos nombres se rechazaran. Creo que sería una pésima señal para la Corte, en que la Corte está tratando de que el tema se resuelva también por ellos mismos, no solo por el cuaderno de remoción, sino que también por la apertura de la Comisión de Ética, que fue un tema originalmente, recordarás, porque al principio no había acuerdo hasta que se tomó la decisión de la Comisión de Ética. Se demoraron un poquito. Está bien, pero tiene que ver con el mensaje que la Corte se hace cargo también de su problema. Claro, pero también el mensaje era como que no estaban tan convencidos de hacerse cargo. Pero sí hicieron cargo. Al final se hicieron, claro, pero como regañadiente. Y esa es la sensación que quedó hasta ahora, ¿no? En que el cuaderno de remoción se abre muy rápidamente y es como que toman el toro por la asta por fin. Y la acusación constitucional, mi única prevención, yo no cuestiono, ni nunca he cuestionado, por el contrario, creo que es una facultad legítima de los diputados. Lo que me parece que sí es complicado es empezar a doblar las apuestas. Si acusas a este, yo te acuso a este otro, porque además los méritos de las acusaciones comienzan a distanciarse respecto de su función y además las razones comienzan a ser otras distintas en el fondo, ¿no? Yo creo que este es un caso que nos va a acompañar por algún tiempo. Si hay alguien que considera que hay otros ministros que puedan tener otro tipo de aspecto, yo creo que lo razonable es esperar antecedentes si eso es así, pero yo no empezaría con una especie de controversia de acusaciones constitucionales porque, y ahí vuelvo a la primera parte de lo que estábamos conversando, yo creo que todos los que participan del sistema institucional tienen que tener claro que hoy día el sistema de justicia está sometido a una tensión que es muy grande, porque además de esto, tienes a fiscales y exfiscales sujetos a investigación. O sea, esto no es solo el Poder Judicial. No, por cierto. Es el sistema de justicia. Y en condiciones donde el sistema de justicia tiene niveles de confianza tan bajos, donde las personas tienen una percepción tan alta de desigualdad ante la ley, hay que dejar que las investigaciones avancen, pero también hay que administrar adecuadamente la racionalidad del debate. Mi preocupación, ¿cuál es? Que estemos ocupando las acusaciones constitucionales en un contexto de contingencia electoral. Y no en el sentido más profundo de la crisis. Y no en el sentido más profundo de la crisis. Déjeme preguntarle por último, ministro, porque se nos fue el tiempo ya, pero hace 2 semanas en este mismo programa, Juan Pablo Hermosilla dijo que se liberen todos los WhatsApp. Veamos qué fiscales le pedían favores a Luis Hermosilla. Veamos qué ministros, se refería a ministros de Corte, le pedían favores a Luis Hermosilla. Esto provocó también una discusión entre usted y Juan Pablo Hermosilla pública, me refiero, ¿no? A través de los micrófonos durante ese mismo día. ¿Cree que se refería a este tipo de casos, Juan Pablo Hermosilla? No lo tengo tan claro, no. Yo tengo la impresión, pero esto tiene que ver con una opinión que yo tenía de antes, cuando yo dije la caja de Pandora. La posición que tenía Juan Pablo, o sea, Luis Hermosilla,
Porque aquí lo que empieza a pasar es que cuando las personas caen en desgracia es como que el pasado no hubiese existido por parte de ellos, en el fondo, ¿no? Era un destacado abogado de la plaza, tenía vínculos, ejercía la profesión, era un reconocido penalista, pero además tenía vínculos con la política abiertamente. Entonces, la posibilidad que a partir de ese teléfono existiera o se irradiara una red de contacto era como muy evidente, en el fondo. No necesariamente, yo creo que yo tengo la impresión de que esa es parte de la estrategia de la defensa de Luis Hermosilla, que yo no la cuestiono, que tiene que ver con la idea de cuál es el vínculo que él tenía y probablemente con que esos vínculos eran relativamente normales en un contexto en que él desempeñaba su profesión. Yo creo que a eso apunta ese argumento. Quiero entenderlo en esos términos, no como una amenaza, la verdad. Ministro, muchas gracias por venir esta mañana a conversar con nosotros. Favor, nos queda pendiente todavía el otro debate, ¿no? Que es la reforma que se requiere, pero para eso necesitamos también tiempo. Sí, solo diría que tengo pequeños detalles. Reforma del sistema judicial, cárceles que no nos olvidemos, los nombramientos de la Corte Suprema, solo para decir que hay algo.